Como suele ser habitual, Nvidia supera ampliamente las estimaciones y anuncia un split para el 7 de junio. Esto hace que las acciones rocen los $1000. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 22 de mayo de 2024 y en este momento son las 21:23 hora española, 15:23 horario ET. En este vídeo reaccionaremos a los resultados de Nvidia. Más adelante se añadirá un clip. Y también tenemos que hablar de otros puntos, porque hemos conocido datos de inflación en Reino Unido y como se venía comentando en este canal, la inflación en Reino Unido no está ni mucho menos estabilizada, y si no lo está cerca del objetivo en Estados Unidos o la eurozona, en Reino Unido está, o la situación es incluso peor. En este vídeo hablaremos sobre ello. También hemos conocido el día de hoy datos de venta de vivienda de segunda mano en Estados Unidos, haremos algún comentario sobre ello, y además de los resultados de Nvidia, el punto más importante del día estaba en las minutas, en las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que no parece que hayan gustado mucho al mercado, pero antes de ponernos con ello, recuerden que son actas de la última reunión, que fue el 1 de mayo. Desde el 1 de mayo hasta el 22, que es hoy, ha pasado mucho, hemos tenido mucho dato, entre ellos un dato de inflación que fue más bien en la línea de desinflación, que no superó las estimaciones, como sí que había ocurrido con todos los datos del primer trimestre. Es una diferencia que hay que tener, o es un hecho que evidentemente hay que tener muy en cuenta. Dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar comentando la inflación o la tasa de inflación interanual de Reino Unido, porque sí que es cierto que, como comentaba en el vídeo de ayer, se esperaba que la tasa de inflación interanual se situara pues muy cerquita de ese objetivo del 2%, se esperaba un dato de 2,1%, pero ojito, porque ha salido por encima incluso de ese dato. Se ha situado en el 2,3% en abril de 2024. Se trata de la tasa más baja desde julio de 2021 y se sitúa pues muy por debajo de la tasa de inflación interanual de 3,2% que ocurrió en en el último mes, en marzo. La mayor presión a la baja provino de los costos del gas y la electricidad, debido a la reducción del límite de precios de la energía de la Oficina de Mercados de Gas y Electricidad en abril. Al mismo tiempo, los precios interanuales se desaceleraron para alimentos, 2,9, el dato más bajo desde noviembre de 2021, frente a 4, y para el sector recreación y cultura, 4,4% frente a 5,3%. Por otro lado, la mayor contribución al alza, parcialmente compensatoria, provino del coste de los combustibles para automóviles. El precio medio de la gasolina aumentó 3,3 peniques por litro entre marzo y abril de 2024, situándose en 148,1 peniques por litro frente a los 145,8 de abril de 2023. Los precios también subieron más rápidamente para restaurantes, hoteles y bienes y servicios diversos. La tasa de inflación subyacente interanual en Reino Unido se ralentizó por tercer mes consecutivo hasta el dato de 3,9%, en la más baja del octubre de 2021, pero por encima de las previsiones de 3,6%. Ojito, he dicho o hemos visto como la tasa de inflación subyacente se sitúa en el 3,9%. Fíjense que se trata de un dato en el que todavía ni siquiera estamos en el pico, es decir, el dato de mayo de 2023 es el pico del ciclo del alza de la tasa de inflación subyacente. Por tanto, el dato de mayo puede ser incluso inferior interanualmente que el dato que hemos tenido de abril. Pero fíjense que ya muy cerquita del pico del ciclo se tienen datos subyacentes muy cercanos al 4%. ¿Qué va a pasar cuando el efecto base entre en juego y se compare con datos interanuales o con datos del año pasado inferiores a los que se está comparando en este momento? Es que vamos a ver prácticamente la inflación subyacente estabilizada casi en el 5% en Reino Unido, con estos datos que se están teniendo en este momento, y a no ser que haya una desaceleración o una deflación intermensual muy considerable. Fíjense que el dato general se sitúa en el 2,3%,
3%, y se compara con un dato muy cercano al 9%. Sí que es cierto que ya ha habido ahí un primer salto, que es lo que se argumenta con esto de la reducción debido al límite de precios de la energía y demás. Entonces es más debido a efectos fiscales. Pero sí que es cierto que la situación es muy preocupante, la de Reino Unido. Y claro, fíjense, un poco de reflexión. Pese a haber datos cercanos al 2%, el efecto base en la tasa subyacente aún no ha tocado techo y en la general se sitúa cercano al 2%, al 9%, perdón. Es decir, las tasas interanuales aún no están estabilizadas. Queda mucho aún para ello y todo parece indicar que lo hará superando el 4%. Y es que hemos tenido un aumento intermensual del 0,3%. Como digo, haría falta una deflación intermensual considerable para ver caídas o para ver cómo se acerca la estabilización de la inflación al objetivo. El problema de la inflación es un problema mayor en Reino Unido. En Estados Unidos son datos ya casi estabilizados. En Estados Unidos estamos hablando de un 3%, con datos ya, pues eso, más bien estabilizados, donde el efecto base no entra mucho en juego. Por ejemplo, en países de la eurozona como España, más de lo mismo, datos superiores al 3%, pero ya más bien estabilizados. Y sí que es cierto que en la eurozona, sobre todo países del norte y demás, pues todavía faltaría hasta septiembre-octubre para ver estabilizaciones, pero todo parece indicar que sería más bien en torno al 3%. Pero es que en Reino Unido no, en Reino Unido estamos viendo como cuando se habla o estamos cercanos al pico de inflación subyacente, el dato se sitúa en el 3,9%. Evidentemente la situación es muy preocupante. ¿Qué nos dicen? Fíjense, por ejemplo, los salarios, fíjense la evolución de los salarios en Reino Unido y que es el dato, es la gráfica gris, y la comparación con Estados Unidos o la eurozona. Es que la situación es muy preocupante en Reino Unido, perdón. Además de esto, pues ¿qué han dicho las casas de análisis? Pues casas de análisis como por ejemplo Barclays ya ha eliminado la probabilidad de bajada de tipos en junio. Los mercados han pasado de descontar una bajada de tipos para junio, perdón, no sé si he dicho julio hace nada, me refería a junio. Han pasado de descontar una baja de tipos para ahora, para junio, al igual que estaba pronosticando el Banco Central Europeo, a que las probabilidades sean en este momento de menos del 20%. Y fíjense lo que dice Goldman, no ha sacado o no ha leído un informe oficial sobre ello, pero en informes de estos de noticias de la mañana, fíjense lo que dicen. El IPC del Reino Unido parece alto a primera vista, especialmente los servicios, y eso va a desafiar las suposiciones sobre un recorte de tipos en junio. Y es que evidentemente bajar los tipos, como digo, tanto en la eurozona como, bueno, en Estados Unidos lo dejamos un poco aparte porque la Fed tiene también el mandato del empleo y sí que es cierto que si el empleo empieza a fallar, pues es algo que tendrá que actuar. Pero en la eurozona o en Reino Unido, que su único objetivo es esa estabilidad de los precios, si en la eurozona hablamos de que la inflación se va a estabilizar por encima del 3% prácticamente de forma segura, porque lo estamos viendo, a no ser que ocurra algo estos meses que provoque o que haga, que provoque que no sea así, en Reino Unido aún más, y se está hablando de subidas, de bajadas de tipos, perdón. Cuidadito porque a lo mejor hay que mantener los tipos altos por más tiempo, sobre todo en Reino Unido y en la eurozona, y más teniendo en cuenta de que si actúan antes que la Reserva Federal y debido a que todo se negocia en dólares, el dólar, sus divisas caerían frente al dólar, y eso podría hacer que estas regiones importaran inflación cuando ya es uno de los principales problemas. Por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, una bajada de 25 puntos básicos no va a provocar alzas de la inflación al día siguiente, ni mucho menos. Seguiría estando en un nivel bastante restrictivo. A lo que voy, sobre todo, es a que hay que tener calma con ese efecto que puede provocar esas bajadas de tipos, porque en este momento convendría, pues sobre todo en estas dos regiones, mantener, y especialmente Reino Unido, mantener los tipos de interés un poco más tiempo en territorio tan restrictivo como están en este momento. Veremos a ver qué ocurre finalmente para junio, pero sinceramente tengo mis dudas, sobre todo con este tema de la inflación. Dicho esto, vamos a ver datos de venta de vivienda de segunda mano en Estados Unidos. Ya hemos visto cómo sobre todo esos tipos altos por más tiempo han pasado factura el mes pasado, y evidentemente hemos visto como este mes también, eso sí, después de unos datos de enero y febrero que fueron bastante positivos. Las ventas de vivienda existentes en los Estados Unidos disminuyeron un 1,9% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,14 millones en abril. Se trata de la cifra más baja en 3 meses en comparación con la previsión al alza de 4,2
de 4,20 millones en marzo y pronósticos de 4,21. Las ventas de viviendas cambiaron un poco en general, pero el mercado de gama alta está experimentando una ganancia considerable debido a un mayor suministro del mercado, nos dicen. Esto hizo que el índice de ventas de viviendas existentes volviera a acercarse a los mínimos de bloqueo por COVID. Esto realmente no debería ser una sorpresa, porque mientras los constructores de viviendas siguen siendo optimistas de que cosas mejorarán, los compradores de viviendas son los menos entusiastas que jamás hayan estado en comprar una casa desde hace casi 50 años. Hay que tener en cuenta que hoy también hemos conocido datos de tasas hipotecarias y se sitúan superior al 7%, es decir, ha habido un repunte sobre todo durante este año 2024 después de ese optimismo que había a finales de año pasado. Para las viviendas con un precio de 1 millón o más, el inventario de las ventas aumentaron 34% y un 40% respectivamente en comparación del año pasado. De ahí que nos digan aquí sobre todo que las viviendas de gama alta se están viendo muy, que nos dice, el mercado está experimentando una ganancia considerable debido al aumento de inventario de esta vivienda. Evidentemente yo creo que el propietario de esta vivienda tiene poco o casi ningún problema con hipotecas elevadas, además que las tasas hipotecarias es una cosa y la otra a la que se contratan. Mientras tanto, el precio medio de las viviendas existentes para todos los tipos de vivienda fue de $407.600, un aumento interanual del 5,7%, décima ganancia anual consecutiva y el precio más alto registrado para el mes de abril nunca. Evidentemente esto está siendo un problema. Al final, tipos altos por más tiempo, que haya problemas en la venta de vivienda, que el inventario no aumente, aunque sí que hemos visto que aumenta en gama alta, pero si el inventario no aumenta en términos generales, la presión al alza sobre los precios es mayor. Tendremos más comentarios sobre ello y sobre todo comparaciones de precios cuando conozcamos la situación de la venta de vivienda nueva. También sí que es cierto que la venta de vivienda nueva ocurría un poco lo contrario. Sí que es cierto que estaba aumentando bastante el inventario, no solo en vivienda de gama alta, sino en vivienda general, y eso estaba haciendo que el precio cayera en comparación con la vivienda de segunda mano. Mañana conoceremos estos datos, por tanto habrá también una comparación de los precios. Dicho esto, si nos vamos a ver qué ha ocurrido con las actas de la Reserva Federal que se han publicado hoy respecto a la última reunión del 1 de mayo. En principio no han gustado mucho estas actas de la última reunión de la Reserva Federal. Fíjense lo que dicen. Varios participantes mencionaron su disposición a endurecer la política monetaria aún más si los riesgos para las perspectivas se materializan y hacían que tal acción fuera apropiada. Muchos participantes comentaron sobre su incertidumbre respecto al grado de restricción de la política, si este grado de restricción es adecuado o no. Los participantes señalaron que la futura trayectoria de la política dependería de los datos entrantes, las perspectivas de evolución y el balance de los riesgos. Casi todos los participantes apoyaron la decisión de comenzar a reducir el ritmo de disminución de las tendencias de valores del Banco Central. Unos pocos podrían haber apoyado la continuación del ritmo actual. Un par de participantes dijeron que sería útil comenzar a discutir la composición adecuada a largo plazo de los vencimientos de la cartera Fed. Notaron que los datos recientes no habían aumentado la confianza en el progreso hacia el objetivo de inflación del 2% y sugirieron que el proceso de desinflación tomaría más tiempo de lo pensado previamente. Este ha sido como un poco el titular de las actas, ¿no? Pero ahora hablaré sobre ello. Las proyecciones de la economía del personal de la Fed fue similar a la perspectiva de marzo, pero señaló que el deterioro de las posiciones financieras de los hogares, especialmente para hogares de ingresos bajos, podría resultar ser un mayor obstáculo para la actividad de lo anticipado. Creo que el mercado se ha quedado un poco con esto, o los analistas sobre todo lo que están un poco recalcando ha sido ese comentario sobre la inflación, pero es que hay que tener en cuenta que hemos tenido datos de inflación entre estas palabras y el conocimiento de estas palabras, es decir, estas palabras son del 1 de mayo, hoy estamos a 22 de mayo, hemos tenido un dato de inflación que no ha sorprendido al alza como si lo hicieron los primeros 3 datos del año. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y evidentemente hay que saberlo a la hora de procesar estos datos. En un primer momento no ha gustado mucho al mercado, pero sí que es cierto que el mercado evidentemente el día de hoy tiene una incertidumbre mayor, sobre todo esperando a los resultados de Nvidia. Vamos ya con los impresionantes resultados de Nvidia, que acaba
de presentar. Le da igual que el posicionamiento sea alto, le da igual que no pueda crecer más interanualmente, porque siempre lo hace y siempre supera ampliamente las previsiones, o al menos hasta ahora está siendo así. Nvidia ha saltado un 4-5% y se ha aproximado a los $1.000. ¿Por qué? ¿Qué ha presentado? Vamos a verlo. Sigue superando ampliamente las expectativas. Aquí les dejo la imagen, pero bueno, lo tengo escrito pues para que veamos un poco mejor la magnitud de esto. Ha presentado unos ingresos de 26.040 millones de dólares frente a los 7.190 millones que presentó hace un año, en el primer trimestre de 2024. El primer trimestre, esto hace referencia... Sí, al primer trimestre interanual de 2024, lo presentó en 2023, perdón, lo que pasa que Nvidia va un año adelantado a nivel fiscal. Ese fue el primer trimestre con ese gran salto, con ese gran impulso, ya porque las expectativas eran muy positivas. Las estimaciones para esto eran de 24.690, por tanto ha habido un salto muy fuerte frente a estimaciones. Los ingresos del centro de datos, de Data Center, que es un poco lo relacionado con inteligencia artificial, fueron de 22.600 millones de dólares frente a los 4.280 de hace un año. Esto hace un crecimiento interanual de, ojito, un 427%. También supera las estimaciones, que eran de 21.130 millones de dólares. Los ingresos por visualización profesional fueron de 427 millones de dólares. Hubo un salto interanual de un 45%. Automotrices, 329 millones de dólares. Hubo un salto interanual de un 11%. Y en gaming, fíjense que los ingresos fueron de 2.647. Hubo un salto interanual de un 18%. Gaming, que era un poco la parte más débil, fíjense que lleva más bien estancado prácticamente el último año, también relacionado pues porque han centrado mucho más sus esfuerzos en la parte de data center que en la parte de gaming, que quizás tuvo un gran impulso en cuarentena, en pandemia, pero en este momento se encuentra más rezagado. Fíjense esta imagen porque me parece muy interesante. Aquí lo que pone debajo de mí es el total. Fíjense cómo va la evolución desde el segundo trimestre del año 2022, que es el segundo trimestre del año 2023 a nivel fiscal, y cómo ha pasado el data center de 3.800 millones a 22.563. Fíjense el aumento interanual desde los 7.192 millones generales que se ingresaron en el año pasado a los 26.044, pues es un aumento interanual de más de un 200%. Lo tenía por aquí, pero no sé dónde lo tengo apuntado, pero bueno, creo que es un 267% de aumento interanual. Vale, está aquí. Un 262% de aumento interanual, una auténtica locura. Pero más allá de eso, fíjense los márgenes brutos. El margen bruto ajustado, 78,9 frente a 66,8 interanual, es decir, con todo el aumento de ingresos ha mejorado de una forma brusca los márgenes, ha superado las estimaciones de margen bruto, que eran de $77. Gastos en I+D han aumentado un 45% interanual, pero están en línea con la estimación, incluso por debajo. Fíjense, 2.720 millones frente a los 2.730 esperado. Gastos operativos, 2.500 millones de dólares, un aumento interanual de un 43%, pero fíjense que en línea e incluso inferiores a las estimaciones, 2.510. Fíjense que, por ejemplo, en Meta castigaron mucho que esas previsiones de gasto, esos gastos fueran mayores, incluso hace años tuvo ese año de la eficiencia, ¿no? En cambio, Nvidia mantiene muy a raya los gastos con ese gran aumento que ha tenido de los ingresos, sobre todo la parte de data center. Ingresos operativos ajustados, 18,06 mil millones frente a los 3,05 mil millones interanuales. Esto ha aplastado las estimaciones, que eran de 16,46 mil millones. Flujo de caja libre, 14.940 millones de dólares frente a 2.640 millones de dólares de hace un año. Pulveriza las estimaciones de flujo de caja libre, que eran de 12.290 millones. Os dejo esta imagen que es muy representativa. Fíjense, observen sobre todo los márgenes, observen cómo ingresa en total 26.000 millones y cómo se queda 14.900 millones. ¿Qué empresa puede hacer esto? Es una auténtica locura. Es la empresa más importante del mundo y así vemos,
así reacciona el mercado. Más allá de esto, porque esto no se queda así, recuerden que sobre todo Goldman Sachs era el que estaba apostando a un mayo muy positivo en bolsa, derivado de un dato de IPC inferior a esperado, que salió más bien en esa línea, y ojito a un split de Nvidia, o al anuncio de un split de Nvidia. Pues aquí está, para el cierre del 6 de junio tendremos un split en las acciones de Nvidia 10-1, es decir, que si hoy casi cotiza a los $1.000, el 7 de junio lo más probable es que cotice rondando los $100. Además de eso, las estimaciones las ha pulverizado también, se esperan unos ingresos de 28.000 millones, cuando lo que se estimaba para esto era unos 26.000 millones. A jugar por el historial de la compañía, pues siempre viene siendo habitual que supere las estimaciones. Una auténtica locura lo que ha presentado Nvidia. ¿Y cómo ha reaccionado el mercado? Bueno, pues de primeras, fíjense que ha saltado casi hasta los $1.000. Fíjense que, bueno, de primeras cabe decir que estaba viendo yo el gráfico y se ha venido abajo, ha llegado a caer un 3%, pero luego ha saltado casi un 5%, en este momento cotizando los $985, pero muy cerquita a los $1.000, y oye, no me extrañaría nada que antes del split los rozara. Recordemos que Nvidia ya hizo un split en su día y fue cuando inició un gran salto post pandemia, en 2021. Fíjense que el split fue en 2021, en julio, el 20 de julio de 2021, la acción se desdobló 4-1, esta vez es 10-1. Dicho esto, bueno, pues vamos a ver cómo ha cerrado la sesión y algún comentario más del día de hoy. Empezamos por Europa, fue un cierre a la baja en los mercados índices europeos. Está siendo una semana más bien de correcciones, sobre todo en Italia, derivado de la banca, pero hoy se ha arrastrado un poco a todos los índices, y principalmente el gran punto ha sido ese dato de inflación de Reino Unido, que ha salido superior a esperado, que ha puesto en alerta ya desde primera hora a los bonos mundiales y los bonos europeos. El alemán a 10 años, de referencia un poco en la eurozona, pues también ha saltado. Eurostoxx 600 0,34% abajo, Eurostoxx 50 menos 0,52%, DAX alemán 0,25%, CAC francés 0,61%. Sí que es cierto que CAC francés un poquito más afectado también por el peso de la banca, DAX alemán se mantiene muy a raya, IBEX 35 también se mantiene muy a raya, corrige un 0,05%, Reino Unido más afectado 0,7%, recordemos que se encontraba muy cerquita de máximos históricos, pero sobre todo tipos altos por más tiempo es lo que puede lastrar un poquito al índice. Italia 0,49%, una corrección muy severa durante toda la semana, Suiza 0,43% y Países Bajos 0,3% abajo. Como decía, los rendimientos alemanes a 10 años han saltado 2,54% y ojito que registran su mayor cierre desde el 14 de mayo, su mayor cierre también desde el 3 de mayo. Ojito que ha sido un cierre muy alto o muy elevado el que hemos tenido el día de hoy, más un poco en la línea que veníamos. Pero sí que es cierto, y repito lo que he mencionado anteriormente, la inflación es el principal objetivo del Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra, y en este momento no está muy a raya, sobre todo en Inglaterra. Dicho esto, si nos vamos a Asia, ha sido una jornada a la baja en el Nikkei japonés, 0,85%. Repito, no me gusta mucho este patrón, no me gusta mucho esta fortaleza, rendimientos japoneses rozando el 1%, yen con mucha debilidad. No sé qué va a pasar en Japón, pero no auguro un final feliz. Veremos a ver cómo se desarrolla todo, pero claro, ¿qué van a hacer? Van a tratar de que los rendimientos no superen el 1%, porque supone una gran amenaza para todo el tema de la deuda. Recordemos que el Banco de Japón es propietario del 47% de la deuda del mismo gobierno de Japón. ¿Qué van a hacer? Porque claro, si tratan de bajar o si tratan de frenar ese aumento de los rendimientos de los bonos a 10 años, lo que van a hacer es debilitar aún más el yen, que están intentando fortalecerle. Bueno, pues la situación de Japón es bastante compleja. Nifty indio pues sube un 0,31% el día de hoy, y Hansen sin grandes cambios después de que cayera ayer, sobre todo derivado de la tecnología y de la parte inmobiliaria. Pero bueno, una corrección, no viene nada mal al principal índice tecnológico de Hong Kong relacionado con China. Más cosillas, nos vamos ya a Wall Street. Bueno, antes hablaba de los rendimientos japoneses a 10 años, que estaban muy cerquita del 1%, superan el 1% en el día de hoy, que no me había, no lo recordaba yo, superan el 1% de rendimientos japoneses a 10 años. Vamos a Wall Street, el Dow Jones corrigió, caía un 0,51% el día de hoy,
hoy, S&P 500 menos 0,27, Nasdaq 100, fíjense que caía un 0,05, Russell 2000 más afectado, 0,79% abajo. La jornada iba sin grandes movimientos hasta que a las 8 de la tarde, hora española, 2 de la tarde, horario estadounidense, horario de Nueva York, se han conocido las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Como ya he dicho, las actas son del 1 de mayo, entre medias hemos tenido datos económicos que muestran desaceleración y datos de inflación que no han saltado, que no han superado las estimaciones y que han ido más bien en la senda de desinflación, o a diferencia de lo que ocurrió el primer trimestre. Pero bueno, eso sirvió de excusa y yo creo que un poco también la incertidumbre que podía ocurrir con Nvidia para tumbar ligeramente al mercado. Evidentemente, tras este salto de Nvidia, fíjense que Nvidia estaba saltando un 5%, pues mañana se espera que la apertura sea bastante positiva si no ocurre nada en premercado. Vamos ya a repasar los principales índices. Fíjense, el ETF de los 7 magníficos, que ha cerrado ligeramente abajo, caía casi un 1%, pero fíjense cómo al cierre, sobre todo derivado de esos resultados de Nvidia, está casi recuperando esa caída. Apple caía 0,75% el día de hoy, ha tenido un muy buen rendimiento las últimas semanas, no vendría nada mal una corrección, un poco en línea también del mercado, ¿no? Estaba más bien una corrección una consolidación pese a la corrección de estos días tras alcanzar nuevos máximos históricos. Microsoft 0,34% en máximos históricos. Nvidia, pues ya lo hemos visto cómo estaba máximos históricos y hoy tras la presentación de resultados alcanza nuevos máximos históricos, aunque sea fuera de mercado. Amazon, fíjense que en el día de hoy sin grandes cambios, ya comentábamos que la corrección se veía o derivaba un poco por esos datos débiles del consumidor. Veremos a ver qué ocurre, pero evidentemente si el consumo desacelera, pues compañías de consumo discrecional como Amazon se pueden ver afectadas, aunque esté más relacionado con la tecnología. Google cerraba ligeramente abajo el día de hoy, muy cercano de máximos históricos. Meta era un poco lo positivo del día de hoy, finalmente se vino abajo, aunque cerró 0,68% arriba. Y Tesla, que sigue sin levantar cabeza, pese al salto de ayer, en el día de hoy se vino abajo y caía un 3,48%, sigue muy volátil, sigue en un rango bastante complejo. Está habiendo muchos movimientos, evidentemente hoy, sobre todo las pequeñas compañías se han venido abajo, pero sí que es cierto que estamos viendo como el repunte de las solares está ayudando un poquito, pero fíjense como por ejemplo las mineras hoy con la caída del oro pues están corrigiendo, el uranio también corrigiendo después del alza de las últimas sesiones, por tanto un poquito mixto en las pequeñas compañías como AMC al alza, GameStop a la baja, los memes y demás. Mantenerlo alejado a modo de inversión, sí que es cierto que a modo de especulación pues ya comenté un poco los trades que hacía en su día. Bueno, dicho esto, pues volvemos al tablero. Hemos visto rendimientos americanos a 10 años subir, han llegado a superar el 4,45%, pero se han venido abajo pese a esos datos de las minutas o esas actas de la Reserva Federal, mostrando un poco que quizás el mercado estaba sobredimensionando esas palabras y que quizás la caída de la renta variable era más debido a esa incertidumbre por los resultados de Nvidia. El VIX sigue extremadamente bajo, 12,3, West Texas $77 y ojito casi perdiendo $77, ojito casi su menor cierre del West Texas desde el 11 de marzo. El oro en el día de hoy menos 0,73, pierde los $2.400, Bitcoin también 1% abajo. Si volvemos a los bonos, bueno, pues el TLT ligeramente al alza, pese a que los rendimientos han estado más bien mixtos. El dólar ligeramente al alza, 0,29%, eso dificulta especialmente al yen. Fíjense que el USD-JPY ha cerrado su mayor día desde el 1 de mayo, esa intervención por parte del Banco de Japón, no confirmada por el Ministerio de Finanzas japonés por el momento. El euro se debilita frente a la fortaleza del dólar, y la libra, sí que es cierto que ha habido movimientos desde primera hora fortaleciendo a la libra debido a ese dato de inflación tan elevado, pero finalmente la fortaleza del dólar ha hecho que cierre más bien plano. Bueno, en general el mercado, bueno, pues fíjense que si vamos al mercado, hacemos un poco de reflexión para lo que puede ocurrir después de estos datos de Nvidia, pues fíjense como el S&P 500 está más bien consolidando en máximos, fíjense, por encima de los 5.300, pese a la corrección o ligera corrección, un 0,27 del día de hoy. Evidentemente, consolidaciones después de alcanzar nuevos máximos históricos son muy positivas. El dato de Nvidia de hoy y el split es muy positivo, y de hecho no me extrañaría nada que mañana volviéramos a tener impulsos. A nivel de opciones también todo ha
acompaña de que hasta el split pueda haber opciones calls y eso retroalimente un poco el alza de Nvidia, y vemos cómo sigue sorprendiendo en resultados la empresa más importante del mundo. Por tanto, hay que seguir un poquito esta dinámica y acompañar los movimientos, acompañar las tendencias del mercado. De momento no hay sesgo positivo en el mercado, CTAs compradores, recompras corporativas también con ventana abierta, todo parece idílico, por tanto por el momento habría que seguir aprovechándolo. De momento no hay alarmas, eso sí, pueden llegar sin previo aviso, así que veremos a ver, pero todo parece que tendremos un final de semana positivo, si no ocurre nada que afecte. Dicho esto, vamos con lo que tenemos para mañana. Fíjense, para mañana tendremos en la eurozona datos de PMI compuestos, en Estados Unidos peticiones semanales de subsidio. Este es uno de los datos que puede afectar mucho al comportamiento del índice. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya van 2 semanas consecutivas con salto en las peticiones semanales de subsidio, en el paro semanal, 2 semanas consecutivas superando las estimaciones. El dato de la semana pasada fue el tercer dato más elevado en lo que va de año, el dato hace 2 semanas fue el dato más elevado. Vamos a ver, porque el empleo es una parte fundamental. Recordemos que el empleo, el pleno empleo, es uno de los mandatos de la Reserva Federal, por tanto un ojito a lo que ocurra aquí. También datos del mercado inmobiliario, venta de viviendas nuevas. En cuanto a resultados, bueno, pues el más importante era el día de hoy. Mañana sí que es cierto que también tendremos presentaciones de resultados, pero nada comparado con la empresa más importante del mundo, Nvidia, que ha presentado el día de hoy y ha superado ampliamente las estimaciones. Dicho esto, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.